Today's video is a bit calmer because most of the day was spent driving from Taormina to Messina, with the final stop being the ferry crossing to the mainland. And this feels like a good moment to briefly sum up the entire Sicilian trip. Sicily is the largest island in the Mediterranean, home to around 5 million people. For thousands of years, it has been a crossroads of civilizations: Greeks, Romans, Arabs, Normans, and Spaniards. It's one of those places in Europe where layers of history truly overlap. Geographically, the island is very diverse, from dry, almost African landscapes in the south, through green hills in the interior, all the way to Mount Etna, the highest active volcano in Europe, which still shapes life across the region. From a tourist perspective, Sicily is a mix of big cities like Palermo, Catania, and Messina, but also places like Cefalù with its Norman cathedral by the sea, Trapani as a gateway to the western part of the island and the Egadi Islands, or Agrigento with the Valley of the Temples, one of the best preserved ancient Greek sites outside Greece. Sicily attracts with its history, cuisine, and atmosphere, but it can also be tiring with its chaos, traffic, and long distances. And the ferry across the Strait of Messina symbolically closes this chapter of the journey. Just a few minutes on the ferry and we're back on the mainland, but the memories of the island stay much longer. That's it for today. Tomorrow brings a completely different landscape. El video de hoy es más tranquilo porque casi todo el día se fue conduciendo de Taormina a Messina, con el final en el ferry hacia el continente. Y este es un buen momento para resumir brevemente todo el viaje por Sicilia. El video de hoy es más tranquilo porque casi todo el día se fue conduciendo de Taormina a Messina, con el final en el ferry hacia el continente. Y este es un buen momento para resumir brevemente todo el viaje por Sicilia. Sicilia es la isla más grande del Mediterráneo y tiene unos 5 millones de habitantes. Durante miles de años fue un cruce de civilizaciones: griegos, romanos, árabes, normandos y españoles. Es uno de esos lugares de Europa donde la historia realmente se superpone. Geográficamente, la isla es muy diversa, desde paisajes secos casi africanos en el sur, pasando por colinas verdes en el interior, hasta el Etna, el volcán activo más alto de Europa, que todavía influye en la vida de toda la región. Turísticamente, Sicilia es una mezcla de grandes ciudades como Palermo, Catania o Messina, pero también de lugares como Cefalù con su catedral normanda junto al mar, Trapani como puerta de entrada al oeste de la isla y a las islas Egadi, o Agrigento con el Valle de los Templos, uno de los conjuntos griegos antiguos mejor conservados fuera de Grecia. Sicilia atrae por su historia, su cocina y su ambiente, pero también puede cansar por el caos, el tráfico y las distancias. Y la travesía en ferry por el estrecho de Messina cierra simbólicamente esta etapa del viaje. Unos minutos en el ferry y ya estamos de nuevo en el continente, pero los recuerdos de la isla se quedan mucho más tiempo. Eso es todo por hoy. Mañana, un paisaje completamente diferente. Dzisiejsze wideo jest spokojniejsze, bo cały dzień minął głównie w samochodzie z Taorminy do Messiny, a finałem jest przeprawa promem na kontynent. To dobry moment, żeby na chwilę podsumować całą sycylijską wyprawę. Sycylia to największa wyspa Morza Śródziemnego, zamieszkana przez około 5 milionów ludzi. Przez tysiące lat była skrzyżowaniem cywilizacji: Greków, Rzymian, Arabów, Normanów i Hiszpanów. To jedno z tych miejsc w Europie, gdzie historia naprawdę się na siebie nakłada. Geograficznie wyspa jest bardzo zróżnicowana. Od suchych, niemal afrykańskich krajobrazów na południu, przez zielone wzgórza w centrum, aż po Etnę, najwyższy czynny wulkan Europy, który do dziś wpływa na życie całego regionu. Turystycznie to miks dużych miast jak Palermo, Catania czy Messina, ale też miejsc takich jak Cefalù z normandzką katedrą nad morzem, Trapani jako brama do zachodniej części wyspy i na Wyspy Egadzkie, czy Agrigento z Doliną Świątyń,
jednym z najlepiej zachowanych kompleksów starożytnej Grecji poza Grecją. Sycylia przyciąga historią, kuchnią i klimatem, ale potrafi też zmęczyć chaosem, ruchem drogowym i dystansami, a przeprawa przez cieśninę mesyńską symbolicznie zamyka ten etap podróży. Kilkanaście minut promem i jesteśmy z powrotem na kontynencie, ale wrażenia z wyspy zostają na długo. Na dziś tyle, jutro już zupełnie inny krajobraz. La Sicilia è la più grande isola del Mediterraneo e conta circa 5 milioni di abitanti. Per migliaia di anni è stata un crocevia di civiltà, greci, romani, arabi, normanni e spagnoli. È uno di quei luoghi in Europa dove la storia si sovrappone davvero. Dal punto di vista geografico l'isola è molto varia, dai paesaggi aridi quasi africani del sud alle colline verdi dell'entroterra, fino all'Etna, il vulcano attivo più alto d'Europa, che ancora oggi influenza la vita di tutta la regione. Dal lato turistico, la Sicilia è un mix di grandi città come Palermo, Catania e Messina, ma anche di luoghi come Cefalù con la sua cattedrale normanna sul mare, Trapani come porta d'accesso alla parte occidentale dell'isola e alle isole Egadi, o Agrigento con la Valle dei Templi, uno dei complessi dell'antica Grecia meglio conservati al di fuori della Grecia. La Sicilia affascina per la sua storia, la cucina e l'atmosfera, ma può anche stancare per il caos, il traffico e le distanze. E la traversata in traghetto dello Stretto di Messina chiude simbolicamente questa parte del viaggio. Bastano pochi minuti di navigazione per tornare sulla terraferma, ma le sensazioni dell'isola restano a lungo. Per oggi è tutto. Domani un paesaggio completamente diverso.